¿Cómo está su economía? ¿Cómo piensa usted que está la economía del país? Gracias por acompañarnos. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Permítame leerle esta nota. A ver, es una nota que titulan Economía está apachurrada, responden empresarios y analistas ante optimismo de Ramírez de la O. Representantes del sector empresarial y analistas discreparon de la visión que presentó este martes el titular de Hacienda ante la industria aseguradora sobre el dinamismo de la economía mexicana en un contexto, dicen ellos, en donde hay una problemática, por supuesto, de desigualdad, de pobreza y que no se va a resolver con las transferencias de dinero que realizan a través de los programas sociales. A mí, de verdad, les soy honesto, siempre me ha parecido muy cínica la postura de los empresarios, de algunos analistas financieros, quienes se han lanzado con todo en contra de la administración de Andrés Manuel López Obrador, como si este gobierno hubiera sido el responsable de los enormes índices de pobreza y asimetrías sociales, sin reconocer que fueron sus recetas de los empresarios y de muchos de estos analistas como Darío Celis, como Arturo Dam, como muchos otros que andan involucrados ahí directamente, y que recomendaban replicar lo que pasaba con el neoliberalismo, fortaleciendo a las élites, fortaleciendo la macroeconomía, porque según ellos, eso iba a permitir que salpicara hacia abajo, lo cual fue una enorme mentira. Llevamos desde Miguel de la Madrid, desde el 82 a la fecha, con un sistema financiero que es increíble de verdad que estos empresarios y que estos analistas sigan defendiendo, porque no ha dado resultados, porque ha generado más problemas, porque el pobre es más pobre, porque la desigualdad social es cada día más profunda. Caray, ahí están los datos, hombre. Hay una precarización salarial, hay una precarización laboral creada, generada por una élite, por esa misma élite que critica que el gobierno esté transfiriendo recursos a los pobres. Pues cómo se atreve en lugar de dárnoslos a nosotros, ¿no? Porque nosotros sí sabemos manejar las finanzas. No, saben manejar sus finanzas, saben manejar sus beneficios. ¿Cuántos de estos empresarios pagan salarios justos? Porque tenemos décadas oyendo que no pagan un buen salario porque no hay productividad. Mangos. La productividad de nuestro país ha crecido y ahí están sus propios datos y sus propias cifras. México es uno de los países que más ha visto crecer su productividad laboral y no se ve reflejada en los salarios. Todo lo contrario. Vivieron una época de bonanza estos grandes empresarios, ¿sabe cómo? Destruyendo los derechos laborales, quitando beneficios como horas extras, como aguinaldo, como vacaciones pagadas, como, ¿qué les gusta? Vales de despensa, vales de gasolina, ¿no? En algunos casos, incluso las plantas laborales mismas, ¿no? Ya no te contratan por planta, te contratan por honorarios en el mejor de los casos, por ejemplo, para evitar la famosa antigüedad. Muchos de estos empresarios que aprovecharon estas dinámicas para despedir personal sin pagarles lo que realmente era, ¿no? Y manipulaban la ley para decir, no, es que te toca tanto según lo que yo entiendo. Pues si no se trata de lo que tú entiendas, es uno más uno, dos. Así de sencillo. Entonces, ¿con qué cara vienen a criticar ahora el manejo financiero? Cuando acabamos de terminar una pandemia, cuando todavía seguimos sufriendo por esta pandemia. Ustedes recuerdan que durante la misma se enojaron los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial porque el presidente de la República no aceptó rescatarlos, porque no aceptó rescatar a las grandes empresas durante la pandemia. Bueno, estaban indignados, ¿no? Los habían dejado solos. ¿Por qué vas a rescatar a un Germán Larrea? ¿Por qué vas a rescatar a un Slim? ¿Por qué vas a rescatar a un Salinas Pliego? ¿Por qué vas a rescatar a un Bayeres? ¿Por qué vas a rescatar a todos y cada uno de estos empresarios y un poco más abajo que se han enriquecido en este país y que tienen las fortalezas financieras para aguantar esta situación, pero no quisieron despedir personal, bajar salarios, acabar con las pocas prebendas que a favor del trabajador? Entonces, perdón, esto de que ahora vengan a criticar una política económica que no se le ha ido de las manos la situación, a pesar de los problemas internacionales, para mí, sinceramente, ya es demasiado.
y nos pone de manifiesto la enorme esquizofrenia que da el neoliberalismo como sistema financiero diseñado solamente para beneficiar a una élite gobernante, a esa élite que se ha hinchado de ganar dinero durante los últimos años, durante las últimas décadas, que ha logrado perpetuar un modelo, un pensamiento meritocrático en en muchos miembros de la sociedad que creen que el pobre es pobre porque quiere, que el pobre es pobre por huevón, pero no se dan cuenta todo lo que existe alrededor de la pobreza que impide que cualquiera que usted me diga pueda salir de la misma, porque en este y en otros países, gracias a ese sistema económico, el pobre nace pobre, vive pobre, muere pobre y hereda precisamente la pobreza. ¿Por qué? Porque por mucho que una persona de escasos recursos o de mejores o menos malos recursos se prepare, le eche ganas, invierte en sí mismo, si llega una empresa y llega el pariente del dueño, se lo van a dar al pariente del dueño. ¿Por qué? Porque así funciona esa élite. La meritocracia no existe. Es un cuento chino de estos empresarios que se atreven a cuestionar un manejo económico que está diseñado para beneficiar a una población que durante décadas ha sido totalmente olvidada. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.